Viviana, ¿qué son los acúfenos? Para saber qué son los acúfenos, escuchamos a Mariel Dorado, fonoaudióloga, que nos aclara perfectamente este tema. 3 de cada 3 personas escuchan zumbidos, ruidos. Eso es un tema muy común hoy, que resulta muy estresante. Acúfenos. ¿Es así, Mariel? Es así, es así, Viviana. Los acúfenos es un tema que hoy por hoy preocupa mucho a la población. Hay un 25% de la población que sufre de acúfenos. Los acúfenos, como vos dijiste, son ruidos o sonidos que provienen del propio cuerpo del individuo. O sea, no son sonidos que provienen del exterior, ¿sí? Dentro de los acúfenos se pueden clasificar. Hay acúfenos subjetivos y hay acúfenos objetivos. Los acúfenos subjetivos son estos que te acabo de decir, que son los que provienen del propio individuo, y los acúfenos objetivos son los acúfenos que puede escuchar también el médico a través de un aparato especial. ¿El tratamiento es el mismo? Mira, en realidad los acúfenos tienen tratamientos varios, porque en realidad la etiología del acúfeno, o sea, el porqué del acúfeno es muy variado. El acúfeno tiene varios porqués. En realidad es muy difícil detectar de dónde viene el acúfeno, pero el acúfeno puede ser por hipertensión, el acúfeno puede ser por problemas dentales, por problemas cervicales, puede ser por estrés, puede ser por depresión. Entonces es muy difícil saber de dónde viene específicamente, ¿no? ¿Y afecta a toda la población? Mira, afecta a toda la población, pero no en el mismo grado. En realidad el acúfeno puede ser de primer grado, donde el paciente no remite sufrimiento, puede ser de segundo grado, donde el paciente ya empieza a tener problemas de concentración, problemas de sueño, problemas de retraimiento social, hasta que llega a sentir que el acúfeno es una enfermedad que prácticamente no lo deja vivir ni relacionarse en su vida cotidiana. O sea que esto afecta mucho la calidad de vida. Absolutamente. Sí. Afecta mucho la calidad de vida. Por eso es tan importante ver de qué forma se puede en algún punto, digamos, mejorar. En realidad el acúfeno perdura, mientras que perdura el tiempo que sea, está. No desaparece, puede estar intermitente en forma continua, pero el acúfeno tiene varias alternativas terapéuticas. ¿Hay algún momento del día que se da más? Mira, el acúfeno se escucha mucho cuando una persona está en silencio. Cuando una persona está en silencio, el acúfeno es como que persiste más, y cuando la persona está bajo estrés o sobrecargada, ese acúfeno se siente aún más todavía. Hay muchos pacientes que dicen que no pueden dormir. Hay muchos pacientes que dicen que no pueden dormir, exactamente. Y la gran problemática del acúfeno es cómo tratarlo, ¿no? Porque si el acúfeno se detecta que se puede tratar farmacológicamente, bien. Si el acúfeno se detecta que se puede tratar quirúrgicamente, como en el caso del acúfeno objetivo, que puede ser una malformación o un tumor a nivel vascular del oído interno, bárbaro. Pero si el acúfeno en realidad no se detecta, bueno, podemos hablar, en caso que el paciente tenga hipoacusia, de acúfenos. Mira vos, ¿y a los niños? En realidad el acúfeno, la consulta, la mayoría de las consultas es en los grandes porque es el que realmente percibe el zumbido, el que tiene como más conciencia, ¿no? Y el que en realidad en la consulta te van relatando cómo son los sonidos que escuchan. El acúfeno puede tener una intensidad aguda, como puede tener una intensidad grave, puede ser un silbido, puede ser algo, digamos, más grave, pero que de las dos formas molesta y obviamente le trae trastornos al paciente. Cuando el paciente lo detecta, ¿a qué profesional concurre primero? El paciente cuando lo detecta ya no sabe a qué profesional concurre. En primer lugar, muchas veces concurre al clínico, ¿no? Y después empiezan las derivaciones, ¿no? Si va al otorrino, si va al traumatólogo, porque en realidad no se sabe bien exactamente, son muchas las causas. Entonces, bueno, hay que ver de dónde, cuál es el origen del acúfeno. En realidad, cuando el paciente tiene hipoacusia, porque en realidad una de las causales del acúfeno puede ser la pérdida auditiva. Retomamos esta charla tan interesante con Mariel Dorado sobre acúfenos y audífonos. Bueno, yo te contaba en el bloque anterior un poco cuál es la incidencia del acúfeno y del audífono. En aquellos pacientes que tienen hipoacusia, que tienen pérdida auditiva, muchas veces cuando se pone el audífono, cuando se equipa con el audífono, los acúfenos empiezan a enmascararse. ¿Qué significa enmascarar? Enmascarar significa que el acúfeno no va a desaparecer, el acúfeno en el paciente va a persistir, pero
El audífono amplifica el sonido y de esta forma va a hacer que ese acúfeno, que ese zumbido, no sea tan percibido por el paciente. Esa es una excelente alternativa para aquellos pacientes que sufren de acúfenos y que además tienen hipoacusia. ¿Y el paciente acepta, o sea, se presenta a la consulta por acúfenos, zumbido, y uno les indica un audífono? ¿Es fácilmente aceptado por el paciente? El paciente cuando llega con un acúfeno que le perturba la vida cotidiana, en realidad no se empieza a cuestionar demasiado ni la estética del audífono, porque en realidad ya tiene una incidencia tan importante el acúfeno en su vida, que en realidad la importancia es que se pueda reinsertar nuevamente en el trabajo en caso que hayan tenido hasta que suspender el ámbito laboral. Entonces no hay mucho cuestionamiento, ¿no? Pero sí es una realidad que el paciente todavía tiene una cierta resistencia al audífono. Yo creo que una de las resistencias más grandes es la estética. Todavía se cree o se tiene el concepto del audífono antiguo, que era el audífono grande, retroauricular, con un sonido muy artificial, muy metálico. Entonces el paciente tiene ese concepto y bueno, si bien sabe o se le está explicando que el acúfeno se va a enmascarar, hay una cierta resistencia, quizás en un principio, a pensar en un audífono, pero bueno, lo importante es que no solamente resuelve en el paciente hipoacúsico que presenta acúfenos el tema de enmascarar este zumbido, sino que además también se encuentran con que ese audífono, digamos, tan feo que consideraban encontrarse, no es así, ¿no? Es así, bueno, ahora son muy pequeños, muy estéticos. Los audífonos son muy pequeños, muy estéticos y la tecnología ha avanzado en este último tiempo a pasos realmente agigantados, por lo cual el audífono hoy por hoy, más allá de la estética, tiene una percepción del sonido tan natural que realmente es una maravilla como de esta forma el paciente se vuelve a insertar, porque no te olvides, Viviana, que el paciente hipoacúsico, más allá que tenga acúfenos o no, tiene por tendencia a aislarse socialmente, ¿no? El paciente hipoacúsico cuando empieza a tener sus primeras, digamos, signos de no poder integrarse a una conversación, lo primero que hace es aislarse, ¿no? Se cansa de repetir las cosas, se siente mal porque le preguntan muchas veces, o porque él pregunta muchas veces y le tienen que contestar muchas veces, entonces es aislarse y bueno, es como reinsertarse con obviamente una aparatología que hoy por hoy prácticamente es muy estética, ¿no? La pregunta sería, los pacientes que concurren por acúfenos, ¿el único tratamiento es con audífonos? No, en realidad hay que ver, en principio eso lo van a determinar los médicos, en realidad cuál es el origen del acúfeno, ¿no? Hay muchos pacientes que que son hipertensos y que, bueno, hay que ver si el acúfeno, de dónde deriva. Inclusive, bueno, el tratamiento puede ser tanto farmacológico como puede ser quirúrgico. El tratamiento quirúrgico se da prácticamente en acúfenos, como yo te contaba antes, en los acúfenos objetivos, en aquellos acúfenos donde existe un tumor o una malformación a nivel vascular cerca del oído. Bueno, eso es una terapia netamente quirúrgica. Y también tenemos terapias cognitivas, que son como psicoterapias, donde se le enseña al paciente a poder tener una mejor relación con el acúfeno o una mejor reacción frente al acúfeno, ¿no? Los pacientes que tienen acúfenos leves, ¿qué tiempo de duración tienen y pueden pensar que van a tener una vida normal nuevamente sin ese zumbido que los estresa tanto? Los acúfenos se pueden clasificar según el tiempo de duración en agudos, que duran 3 meses, en subagudos, que duran de 3 a 6 meses, y en acúfenos crónicos, que duran de 1 año en más. El paciente no sabe el tiempo de duración del acúfeno, porque el acúfeno apareció un día, como muchas veces te dicen los pacientes, de la nada, y bueno, puede tener este periodo, ¿no?, de presencia y desaparecer. O sea que podemos pensar que puede tener una evolución favorable, se acaban los acúfenos, tiene una vida normal o en casos más severos lo pueden solucionar mediante un audífono. Sí, el audífono funciona como un muy buen enmascarador en el caso de acúfenos. Nos han dado muy buena respuesta como enmascaradores. Muy bien, esto nos tranquiliza mucho y aquellos pacientes que padecen de acúfenos, bueno, después de haber escuchado a Mariel Dorado, creo que la situación tiene una mejor perspectiva como para tener una mejor calidad de vida.